Es tema de conversación en España la transferencia de competencias de inmigración del gobierno central a la Generalidad de Cataluña y lo está haciendo a través del partido Junts, un partido que tiene un historial de discursos anti-inmigración. Saludamos a esta hora a Sandra Tirado, una colombiana que viene ejerciendo activismo político en Cataluña. Sandra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a vosotros por esa labor tan interesante y buena que hacéis a través de la radio por informar a todos los colombianos y latinoamericanos. Te agradezco mucho la Bueno, invitación. Sandra, tú has sido incluso candidata a la alcaldía de Barcelona. Cuéntanos un poco tu trasegar en la política en Cataluña. ¿Desde cuándo estás en España? Yo vivo en España hace más o menos unos 23 años y evidentemente he vivido todo el proceso del procés y el proceso migratorio. Me vinculé a la política en el partido, en el PSC, que es un partido aliado al PSOE, y estuve ejerciendo responsabilidades en el tema en el área de inmigración. A partir de la deriva que tomó este partido, muchos de nosotros nos hemos ido porque evidentemente no estamos de acuerdo con el racismo y el independentismo que se está viviendo en Cataluña y hemos creado nuestra propia formación política. Somos gente de izquierda que nos hemos ido de Podemos, Izquierda Unida y PSC, y ahora tenemos un partido que se llama Aires a la Izquierda. Yo soy fundadora, es la primera vez que una persona no nacida en España es fundadora de un partido español. Evidentemente republicano, en las siglas está la cosa, ¿no? Somos Alianza de la Izquierda Republicana de España. Evidentemente vamos contra cualquier tipo de privilegios que se puedan dar hasta por sangre. Estoy un poquito resfriada, disculpar. Esto es el pan de cada día de... Eres fundadora del partido Aires Alianza de la Izquierda. Quisiera conocer tu opinión sobre la intención del gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, de transferir la inmigración a la Generalidad de Cataluña. Hay que matizar que lo está haciendo a través de Junts, el partido que dirige Carles Puigdemont. Estamos hablando de un partido separatista e independentista, pero más allá de eso, preocupa mucho un historial en que tiene de discursos en contra de la inmigración. Asocia concretamente la inmigración, en particular de Marruecos o proveniente de África, con la delincuencia y califica a la inmigración latinoamericana como una amenaza para la cultura catalana. ¿Qué crees que va Sí, a pasar en la eventualidad de que pase a manos de la Generalidad de Cataluña lo que tiene que ver con la entrega de permisos de residencia y todo aquello que se pueda considerar integración? bueno, desde el punto de vista de una persona que conoce el derecho, sabemos que esta transferencia de competencias corresponde al Estado y que podría ser perfectamente declarada inconstitucional. Esto cabría un recurso. Realmente en este país estamos acostumbrados a ver cosas que pensábamos que eran imposibles y que se han hecho, como por ejemplo los acontecimientos que hemos vivido anteriormente, y que realmente Pedro Sánchez, no sé si es por su ambición personal o por su propia ignorancia, está dejando a manos de partidos, y Junts no es solo un partido independentista, también es un partido xenófobo, es un partido de extrema derecha, es un partido que, si usted lee todas sus prebendas, es un partido absolutamente de extrema derecha, es parecido a Vox, no, los diferencia en muy pocas cosas. Dar la competencia de migración a una comunidad autónoma es una dejación de competencias, y segundo, abre la posibilidad a las políticas migratorias para crear desigualdades entre las mismas comunidades y sobre todo entre el origen de su procedencia.
Desde hace bastantes años, yo como te expliqué antes, vine aquí hace 23 años donde el argumentario era diferente. Aquí nos decían, el que vive en Cataluña y trabaja en Cataluña es catalán. Esto se ha ido cambiando para hacer un riguroso performance de la cultura. Entonces, ¿cómo se vive la cultura a través de la lengua? O sea, el catalán realmente no se ha convertido en algo que tendría que ser cultural y de avance y progreso, porque toda la lengua es cultura, evidentemente, sino se ha convertido en un arma arrojadiza para controlar una élite que tiene que hablar catalán y tiene que comportarse de cierta manera. Yo creo que ellos hace unos 15 años optaron por favorecer la emigración extranjera no procedente de América Latina, por ejemplo, si era subsahariana, lo que sea, marroquí. ¿Por qué? Porque esta gente se podía enseñar como primera lengua el catalán. Entonces, esto les fue muy bien, pero como bien ha dicho un responsable, se les ha ido de madre porque realmente se ha creado un caldo de cultivo que no pueden controlar y están, como bien dices, relacionando la migración con la delincuencia y evidentemente una de sus principales reivindicaciones, como repito otra vez, es la lengua y las comunidades hispanoamericanas no somos atractivas para su proyecto porque nosotros no estamos ni por la labor hablar el catalán a no ser de que sea una profesión específica. Nosotros como bien sabes venimos con otros retos muy diferentes que aprender la lengua porque hemos venido con un pasaporte español y preferiblemente hemos preferido España para facilitarnos el idioma, si no nos hubiéramos ido a Estados Unidos o a Canadá o a otros países de los cuales su economía es más emergente. El latinoamericano viene porque es más fácil su adaptación y tiene otros retos más importantes como sobrevivir y como comer. Entonces, evidentemente, estas comunidades no están por la labor de aprender el catalán y ahí es donde se produce el rechazo hacia nosotros y realmente es preocupante. Nosotros estamos preocupados porque esta gente es capaz de hacer cualquier cosa. Es un partido racista, repito, es un partido que tiene otras intenciones que al final es llegar a tener un país propio y llegar a la secesión. Son pequeños pasos que van dando y es preocupante porque estas competencias si se pasan a los mozos y las adquiere la policía que ellos quieren, pues es un paso más hacia la secesión que ellos quieren. En lo que tiene que ver con la integración, desde luego, el principal elemento de integración con los españoles, de nosotros, los latinoamericanos, es justamente la lengua. Es el vehículo que tenemos para desarrollar todas nuestras labores, nos facilita la vida. Ahora Mm, bien, si cambian las cosas y solamente se habla en catalán, lo cual sería una mezquindad, porque ellos entienden perfectamente el español. mm, Y hay que tener en cuenta que muchas de las personas que vienen de América Latina, hombre, como muchas veces lo he dicho también, lo hemos citado, ya nos cuesta hacer un curso de inglés para aprender inglés con todo lo necesario que es inglés, que es un idioma universal. Ahora, pues, mucho menos un curso para atender un dialecto eh, local. Más bien se convertiría en una herramienta de discriminación. Pero más allá de la lengua, Sandra, ¿de qué otra forma crees tú que discriminaría Junts, insisto, que tiene un discurso nada diferente al de Vox? Quizás a nivel nacional se conoce el de Vox, pero que el de Junts no tiene nada que envidiarle. Incluso iría en más allá, porque absoluto. Mm. Vox defiende el tema de la lengua, pero aquí estamos encontrando más elementos. Hay temas que preocupan mucho más. ¿Cuáles serían esos otros elementos con los cuales se verían afectados los inmigrantes de la Generalidad de Cataluña tener en sus manos las competencias de extranjería? Mm, Mira, en el 2008
es un sueño racista y una reivindicación muy antigua. Con el Pacto Nacional para la Inmigración que se aprobó en el Parlamento en el 2008, se empezaron a dar estos pasos y evidentemente nosotros allí vimos con preocupación que estos partidos realmente eran racistas, porque lo que quieren es controlar qué inmigración es aceptable para ellos y qué no, porque ellos lo que tienen es un programa político para para meter a la gente ideas en la cabeza que vayan en su camino y en su senda independentista, en su senda separatista, porque independentista no es, porque evidentemente no se tiene que independizar de nada, porque no están sometidos a nada. Nos independizamos nosotros en Latinoamérica, pero ellos evidentemente lo que hacen es que se sesionan su territorio. Y esto es un plan que llevan ejecutando hace mucho tiempo, no solo, respondiendo a tu pregunta, lo que preocupante no es solo la lengua, lo preocupante es lo que viene a través de ahí. Primero se empieza con el control de la lengua y luego se empieza con la pérdida de libertades y la unificación de una sola cultura, que es la cultura que ellos consideran la cultura catalana pura, que no hace, ni siquiera los 8 apellidos catalanes son realmente importantes para que tú seas catalán. Simplemente hay unos que sí lo son y hay otros que no lo son. Y hay otros que van a hacer todo el intento y van a cumplir sus normas y van a hacerlo al pie de la letra, que estos serán bien aceptados y bien recibidos. Pero si tú no te sometes a su criterio político, a su criterio ideológico y a su criterio cultural, pues realmente no eres nadie. Yo tengo muchos compañeros que se han tenido que ir, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar nombres, pero jueces, médicos, compañeros políticos que se han tenido que ir de Cataluña por la segregación, por el rechazo, porque si tú no cumples sus reglas no puedes trabajar. Porque si tú cumples, si tú hablas más de la cuenta, realmente si estás ocupando un cargo público o si yo afortunadamente soy una persona autónoma y puedo desarrollarme libremente, pero si yo trabajase en una entidad estatal o si yo quisiera hacer algunas oposiciones o algo similar, pues no podría estar en esta comunidad. Es que es así, así de simple y así de preocupante. Nosotros llevamos con este acoso muchos años y realmente estamos muy preocupados y yo estoy muy preocupada por aquellas personas que no tienen voz, esa señora del hogar, ese señor que cuida el señor mayor, porque los oficios, si tú vas a la calle, los que están cuidando, limpiando las calles, los que están cuidando a los ancianos, toda esta gente son la inmigración en su mayoría latinoamericana. Tenemos que de alguna manera hacer las voces. Estamos haciendo ahora mismo algunas reuniones para poder unificar un criterio y evidentemente un rechazo absoluto a este traspaso de competencias y que el señor Pedro Sánchez, por favor, repito, no sé si es su propia ambición personal o su ignorancia, pero esto es algo muy preocupante para nosotros los que vivimos aquí. Sandra, entonces ya hay persecución, discriminación con los Sí, inmigrantes latinoamericanos que tienen como lengua materna el español. sí, yo cuando empezó España nos roba, hace aproximadamente unos 12 13 años, se empezó esta deriva y esta locura de poner el catalán por encima de otra lengua. Hace 23, 24 años esto no existía. De hecho, cuando los latinoamericanos veníamos aquí era como muy mm, acogedor, nos enganchaba muchísimo poder tener otra lengua, sobre todo a las personas como yo que somos ávidas de conocimiento, pues era pues fantástico poder adquirir otra lengua, pero eso poco a poco se cambió a una exigencia a ir a llamar por teléfono y que no te atiendan en la lengua que tú necesitas y a segregar dos sociedades. Tú hablas catalán y también hasta con el acento realmente vemos alguna discriminación. Yo cuando Sí, fui, a ese extremo se llega, que no, es que eh, no tienes el acento, nos cuando parece. yo No es fui, suficiente, es decir, aprender el idioma y ese es ajá, uno de los puntos que eh, quería darle continuidad, que abordaba hace un momento, que no es suficiente aprender la lengua, aprenderlo a leer, a escribir, sino luego en la pronunciación te discriminan en función del acento. Le dicen, es que no tienes el acento, se lo dicen a los niños en las escuelas.
Y esto, desde luego, pues merma las posibilidades de hacerle por parte de las familias un apoyo a los niños que acuden a los colegios o a los institutos. Afecta el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque no entienden, desde luego, el idioma. Pero hay un Mm, elemento fundamental para los inmigrantes. Siempre que elegimos España, como bien lo decías al principio, creemos tener la ventaja de integración el idioma. Y resulta que si se llega a territorios como el caso de Cataluña, pues eh, es todo lo contrario. Es un elemento que se convierte en motivo de rechazo. Me pregunta por aquí Adolfo Jiménez del Río, compañero, que cuál es la diferencia entre Junts y Esquerra Republicana. Recordemos, Esquerra Republicana es el partido oficialista, es decir, que mm. gobierna en la Generalidad de Cataluña. Tiene en común con Junts que ambos son separatistas, independentistas. Pero aquí estamos hoy anotando que además, en el caso de Junts, es un partido xenófobo, y que tiene precisamente como una de las principales, uno de los principales elementos, pues en el caso de la inmigración latinoamericana, el argumento del rechazo a la lengua, pero al ser Esquerra Republicana también un partido independentista, ¿qué posición tienen respecto a la lengua, Sandra? Prácticamente la misma. Siempre hemos dicho que Esquerra Republicana de Izquierda solo tiene el nombre, porque una, en un país donde yo siento que soy mejor que otro, no puedo ser de izquierdas. Es que es de catálogo, la igualdad. Un partido que defienda que, que mi comunidad es mejor que otra, evidentemente no es un partido de izquierdas, tiene el nombre, disculpar que el nombre, pero en realidad son muy parecidos, buscan lo mismo y tienen las mismas herramientas. En el caso de Esquerra y el Comuns, que también tienen la misma deriva, lo que han querido hacer en estos años que han gobernado es regar las instituciones culturales de extranjeras, mexicano, colombiano y todas estas entidades culturales con algún dinero para hacerlos suyos a su causa. Es lo que te reitero, si tú te subes a ese carro, si tú intentas mejorar tu catalán, si tú intentas pronunciar el catalán, si tú aprendes la cultura que ellos quieren, evidentemente puedes ser bien recibido, aunque jamás serás de primera línea. Esto ellos lo tienen clarísimo, hay una línea de diferenciación clara entre el catalán puro y el catalán que antes les llamaban charnegos, acuérdate, la gente que venía de Sí, Andalucía, aquí eran, nosotros somos los nuevos charnegos, pero nunca podremos ser catalanes en realidad, ¿no? Y lo que ellos no se han dado cuenta es que a nosotros no nos interesa ser catalanes, a lo que a nosotros nos interesa es trabajar, vivir, amar esta ciudad, amar esta comunidad y dar todo lo mejor que nosotros tenemos y nuestro talento y nuestra mano de obra, porque una de las cosas que produce el discurso xenófobo es que nosotros venimos a quitarles algo y ellos lo que no cuantifican es lo que nosotros venimos a dar, pero cuantificar en dinero, que realmente es lo que a ellos les mueve, ¿no? Una persona formada, como por ejemplo tú o yo, cualquier persona que venga mínimo tiene el bachillerato, ¿vale? Si tiene formación universitaria, pues eso se cuantifica en dinero, que son más o menos unos 160.000 euros en las arcas estatales, lo que le costaría a una persona venir aquí a trabajar desde el primer día. ¿Vale? Porque es pagarle el parvulario, la escuelita, la universidad, todo esto ya viene en el pack, ¿no? Somos producción pura y dura. Pues esto, desafortunadamente, es el discurso que ningún partido se ha atrevido a decir de las virtudes de la inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo meten con la delincuencia y bueno, llevamos así muchos años aguantando este rechazo y aguantando realmente discriminación por ser castellano parlantes y por no someternos a lo que ellos les parece que tendría que ser.
Sandra, ¿qué te transmiten los colombianos y demás latinoamericanos que están radicados en Cataluña luego de que se conociera que Pedro Sánchez va a transmitir, a trasladar las competencias de inmigración o extranjería a la Generalidad de Cataluña? Hay una preocupación absoluta. De hecho, ayer tuvimos varias reuniones con entidades. Hay una preocupación porque, como tú bien dices, no solo es el permitir que entren o no entren personas de diferentes países, sino es la renovación de nuestra documentación. Entonces, una persona que lleva aquí 10 años con una segunda, tercera tarjeta que por X motivo no tiene la nacionalidad, pues resulta que de un día para otro pueden decirle que se tiene que ir después de tener toda una vida, después de tener hijos, después de tener todo. Realmente es muy preocupante porque no sabemos qué criterios van a seguir y evidentemente pensamos, usando el sentido común, que tiene que haber un recurso que declare esto como inconstitucional porque no cabe, pero visto lo visto con la amnistía, pues sinceramente no tenemos ni idea hasta dónde el señor Pedro Sánchez, por su ambición personal, sea capaz de vender y de trasladar esto, porque donde dijo Diego, ahora digo, y realmente estamos muy preocupados y no sabemos realmente qué alcance puede tener esto, pero no es nada bueno, ni para los catalanes ni para los catalanes no nacidos en Cataluña o en España, ni para el conjunto de una sociedad que es diversa, que es rica, que es cultural. Es que aquí tú vas a un edificio en una escalera y hay todas las parejas homogéneas. No sé por qué pretenden luchar contra la realidad social. No sé qué sentido tiene esto, pero realmente es muy preocupante. Quisiera saber, Sandra, si los niños en los colegios e institutos son discriminados por hacer uso del idioma español, porque conviene matizarlo, el idioma que se utiliza en el comercio, en las calles, en las reuniones de los amigos, es precisamente el español. Es decir, la realidad es el Sí. español en la comunicación Ujú. de los latinoamericanos con los catalanes. Pero ahora viene la política a imponer el catalán. ¿Cuál es la situación que se presenta en la parte educativa, Sandra? Bueno, aquí ellos lo niegan rotundamente, pero yo sí que puedo decirte que escolarice un niño desde P3 hasta 24 años ya tiene y nosotros hemos vivido esta segregación con nuestro hijo desde el minuto uno. Está demostrado que aquí se pagaron fundaciones para perseguir a los niños en el colegio. De hecho, mi hijo tenía una columna en la que se iban detrás de no sé dónde para poder hablar en español y los niños catalanes pobrecitos, porque los niños no tienen ningún problema, se esforzaban para poder hablar con él y comunicarse. Esto ha pasado, pero te estoy diciendo, mi hijo tiene 24 años, esto ha pasado siempre. Luego se ha incrementado. Nosotros tenemos, no sé si sabes, la Sociedad Civil Catalana, que fue la asociación que sacó toda esta gente en el 2008 con las grandes manifestaciones en contra del independentismo, donde la España dormida y tal. Nosotros tenemos un observatorio de la lengua donde te invito a que revises todos los casos, no solo de los colegios ni de los parvularios, sino de las universidades, que yo participé activamente en esta asociación, ahora mismo ya no estoy porque no se puede estar en todas partes, pero sí que es verdad que hay un observatorio muy interesante de todos los casos de gente que ha sido discriminada. De hecho, cuando fui, yo tenía una beca comedor por mi situación, pues evidentemente económica al principio de mi llegada, tenía una beca comedor y cuando yo fui a decir que por favor el niño me decía que no podía hablar porque no le dejaban hablar en castellano y tal, que qué pasaba dentro de mi ignorancia en ese tiempo, yo no sabía todos sus problemas políticos, a mí me han dicho claramente: acuérdate que tú tienes una beca comedor y lo mejor es que no manifiestes más esto y que os integréis, porque para ellos esto es integración y ya está. O si no, te quito la beca. Claramente me lo han hecho a mí. O sea, yo soy carne de cañón y yo te puedo explicar todas
las cosas que yo he vivido con ese respecto. O sea, que es falso el que lo niegue. El que lo niegue es falso. Existe esta persecución en los niños y en los colegios. De hecho, el informe PISA, ¿has visto el desastre del informe PISA? ¿Por qué? Porque los niños que no son catalanoparlantes se los llevan a una clase de todos los años, de 13, de 12, de 5, de 4 y de 3, con una profesora todo el día que aprendan catalán. Y cuando ellos van a presentar sus exámenes finales no han aprendido absolutamente nada de ninguna otra materia. Ellos no estudian química, no estudian física, no estudian matemática, no existen nada porque están muchas horas intentando aprender el catalán. Ese es el fracaso del informe PISA y eso es lo que está pasando en Cataluña. Me quedo perplejo con todo lo que nos estás contando, Sandra. Qué difícil es la vida para los inmigrantes en territorio catalán. Y lo peor de todo, lo más triste es que esta situación se podría incrementar si finalmente Pedro Sánchez le transfiere las competencias de inmigración o extranjería a la Generalidad de Cataluña. ¿Cuál es el llamado que le haces entonces en nombre de la inmigración de habla hispana y la inmigración en general? Porque luego también vemos que asocian inmigración con Con delincuencia, delincuencia. que se presta para una estigmatización por parte de la sociedad. ¿Cuál es el llamado que le haces entonces al presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Bueno, desafortunadamente, si ese hombre pudiese escuchar lo que... De hecho, yo trabajé muy activamente y muy de brazo con Pedro Sánchez. Él conoce realmente. Yo le he explicado a él, face to face, nuestras intenciones. Él lo sabe, pero no le importa. Por eso el llamado no se lo voy a hacer a él, porque realmente a él no le importa. A él le importa lo que le importa, que es mantenerse en el poder, mantener la Moncloa y terminar su mandato. Así que el llamado es más a las entidades y a las asociaciones y a todas esas personas que nos sentimos en nuestra casa. Cuando yo fui candidata a la alcaldía de Barcelona por primera vez, una mujer latinoamericana, tuve muchos insultos racistas y me decían que me fuera a mi casa, que mi catalán era de pena, etc., etc. Pues señores, yo les digo que no, porque nosotros también somos parte activa y parte muy importante de esta sociedad. Nosotros somos españoles, somos catalanes, somos colombianos y somos unas personas que hemos venido a hacer grande esta tierra, porque le hemos quitado a nuestros países nuestro talento para venir a aportar aquí. Y no nos vamos a rendir, no nos vamos a detener, vamos a seguir luchando para que se nos quiera, se nos respete, para que se nos reconozca como una sociedad que ha venido a sacar adelante este país. Por lo cual, ni un paso atrás, seguiremos en la lucha, en nuestras reuniones, para tomar medidas si es necesario para frenar esta locura. Esta también es nuestra casa. Sandra, toda nuestra solidaridad. Un abrazo a toda la inmigración en Cataluña y vamos a seguir pendientes de este proyecto y de toda la situación que vienen viviendo, porque esto es un atropello contra un colectivo, en este caso el inmigrante, hoy imprescindible, no solamente para la economía, sino para la sociedad catalana en general. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias a ustedes por esa inmensa labor. Un abrazo. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Un viaje por la prensa de España y América Latina. Carlo Angulo, el personaje del día. Extranjería. Están con nosotros las abogadas Luz y Diana Piedrahita. La información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Creo que Messi es el más interesado en que Argentina sea la campeona. A partir de las 8 de la mañana aquí en Latinos FM.